juicio divino contra el pueblo, disciplina de Dios contra la apostasía. Estaremos abarcando de Éxodo 32 del 20 al 35 y estaré usando la Reina Valera 95. Como les decía, es la tercera parte, hermanos, de esta enseñanza. Y para ese momento ya Moisés descendió del monte, haber recibido las instrucciones del tabernáculo. Cuando baja, ve con sus propios ojos el desenfreno del pueblo. Recuerdan en la primera enseñanza que vimos a la luz de la carta de Primera de Pedro, que una palabra clave de ese capítulo es desenfreno. Bueno, hoy se las recuerdo. Él se percató del desenfreno que estaba pasando en el pueblo. Por eso tomó medidas muy severas para purgar el pecado y escarmentar al pueblo. En esta enseñanza vamos a ver las medidas que se tomaron contra el pecado y la justicia de Dios efectuada sobre la nación. Vamos a estudiar el capítulo en 2 puntos. El primer punto vamos a ver medidas contra el pecado. Y el segundo punto vamos a ver aplicaciones prácticas. ¿Listos? Comencemos. Versículos 20 al 24. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo volvió a reducirlo a polvo. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? Versículo 22. Aarón le respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Me dijeron algunos dioses. Yo le respondí: que tenga oro que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Bueno. Recordamos que cuando Moisés desciende del monte, la ira de Dios la siente él en el corazón. Es lo que nosotros llamamos el celo santo. Lleno de la ira de Dios, Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Rompió las tablas de la ley, ¿sí? Esa fue la primera reacción llevada por la ira de Dios en su corazón. Pero no fue la única. De hecho, esa medida fue mostrando de manera notable, tangible, su enojo, el enojo de Dios. Pero las medidas que ahora va a tomar son las medidas para castigar eso que hizo. Y son básicamente 2. Primera, versículo 20. Tomó el becerro de oro, lo molió, lo quemó hasta reducirlo a cenizas. Y esas cenizas las arrojó sobre el suministro de agua que tenía el pueblo en el monte. Resulta que en este monte, en este punto del desierto, aquí en el Horeb, había al parecer una cierta quebrada. Y Moisés echa el polvo del becerro destruido a esa agua para que ellos la tomen. Veamos Deuteronomio 9:21. Deuteronomio 9:20 y 21. Dice: contra Aarón también se enojó mucho Jehová hasta querer destruirlo. Yo también oré por él en aquel entonces. Luego tomé el objeto de su pecado, el becerro que habían hecho, lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien hasta que quedó reducido a polvo, y eché aquel polvo en el arroyo que descendía del monte. Bueno, prácticamente los hizo tomarse la escultura que habían hecho. Una medida bastante fuerte. ¿No les recuerda eso algo? Los que han leído ya el Pentateuco o la Biblia en su totalidad recordarán, anoten el pasaje, Números 5:24.
En este capítulo se habla de cuando el marido sentía celos de su esposa, como una sospecha de que le había sido infiel, y entonces llevaba a la mujer al tabernáculo y le decía al sacerdote que sospechaba de que le había sido infiel, y el sacerdote tomaba el polvo del tabernáculo y, bueno, entre otros ingredientes, los veremos más adelante, y hacía que ella se tomara esa agua, un agua que estaba maldita, porque el sacerdote decía unas palabras y ella también decía las palabras y decía amén. Si ella se tomaba esa agua y tenía una reacción en su estómago, era que había sido adúltero. Pero si no pasaba nada, entonces estaba bien. Esa es una medida prácticamente de las pocas inquisitivas que hay en la Biblia, pero al leer ese texto del monte, haciéndonos tomarse el muñeco que se habían hecho, refleja esos celos de Dios. Dios está celoso de su pueblo y va a hacer que se tomen, se beban lo que habían hecho en adulterio contra el Señor, porque estaban bajo el pacto, estaban casados con el Señor. Impresionante. Así es, ello es cuando la iglesia comete pecado, ¿no? Bueno, Moisés amonestó vehementemente a Aarón, lo regañó fuerte, le habló duro, y Moisés no calla y le dice que es que lo que cometió Aarón fue un gran pecado. Claro, de hecho va a ser el mismo pecado que cometerá Jeroboam, hijo de Nabat, que mandó a construir 2 becerros. También los calebradilos se recordarán que ese rey, para que los israelitas no fueran hasta Jerusalén, hizo 2 becerros en 2 partes del país del norte, y eran 2 becerros para que no adoraran al Señor a través de los becerros. El mismo pecado de Aarón. Anote el pasaje, Primera de Reyes 14:16. ¿Cuál fue la reacción de Aarón, hermanos? Si Aarón era el representante, el delegado, había gran responsabilidad sobre sus hombros. Prácticamente el capítulo nos está diciendo varias veces, de hecho el capítulo terminó diciendo, ¿no se acuerdan? El becerro que hizo Aarón. Es directo. Nos está diciendo prácticamente que el culpable de todo esto fue Aarón. Claro, él fue el que auspició, propagó, patrocinó, permitió, toleró, bueno, en fin, este acto ruin e infame. Entonces, cuando recibe amonestación, ¿cómo es la reacción de él, hermanos? Versículo 21. 22 y 23, pues. Se llenó de miedo. Vamos a imaginarnos lo nervioso frente al enojo de Moisés. Pero dense cuenta que lo que él hace es excusarse. Y eso es muy triste. ¿Cuál fue la excusa a él? Primero, el pueblo es inclinado al mal. Haga de cuenta que un cristiano reformado justifique su pecado en que fue el pecado, en que fue su naturaleza pecaminosa la que hizo eso. O sea, es víctima de sí mismo o de un ente diferente que lo tentó dentro del mismo. Bueno, no sé, como un dualismo ahí extraño. El pueblo se inclinó al mal. En la pechita dice, tú conoces a este pueblo que es malo. Dice Aarón. Y por otra parte es como si Aarón estuviera diciendo, es que fue la gente la que me presionó para que yo hiciera el becerro. En otras palabras, no fue mi culpa. ¿Sí? O sea, me tocó. Y por si fuera poco, versículo 24, al final, es como si dijera, yo les pedí a todos que trajeran oro. Ellos lo trajeron,
Yo lo eché al fuego y de repente, por generación espontánea, salió este becerro. O sea, de una manera misteriosa, al azar. De repente salió un muñeco en forma de vaca. Hermanos, ¿qué nos había dicho el pasaje? Que hasta había usado buril. ¿Se acuerdan? Había empleado técnicas de metalurgia para hacerlo y se está excusando de esa manera tan absurda. Él reconoce que su estrategia conllevó a que el pueblo hiciera un nuevo Dios, un ídolo. Pero sabemos nosotros que si Aarón no se murió ese día, fue porque Moisés intercedió por él. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 9:20. ¿Listos? Sigamos adelante, versos 25 al 29. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se puso a la puerta del campamento, se unieron a él los hijos de Leví y les dijo: "Se ha dicho Jehová que cada uno ciñe su espada". Los hijos de Leví hicieron conforme a lo hecho por Moisés, cayeron aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés les dijo: "Y se han consagrado a Jehová". Bueno, hice una lectura rápida desde esos versículos del 25 al 29. Nuevamente vemos la palabra desenfreno. Desenfreno. Nuevamente vemos, por culpa de Aarón, permisividad y negligencia. Dios guarde a los pastores de las iglesias sanas, de las iglesias bíblicas, a tener una actitud neutral y tolerante contra el pecado. Porque si nosotros queremos darnos de llenos de amor y compasión, más que Dios mismo, pues vamos a enfrentarnos al Señor, quien no es permisivo ni negligente con sus hijos. Lo triste de esto, y es lo que más le duele a Moisés, y por analogía sabemos que al Señor también, por así decir, porque se acuerdan que Moisés cuando intercede dice: ¿qué dirán los egipcios? ¿Y qué les dice Moisés al pueblo? Para vergüenza de sus enemigos. O sea, con esos actos tan absurdos que cometieron ellos, y luego la muerte que Dios iba a traer sobre ellos, ¿qué iban a pensar los enemigos? Iban a hacer el hazmerreír. Dice la Peshita: Aarón los había hecho pecar de manera que dejaran un infame nombre tras ellos. Impresionante. Dice la Biblia de las Américas: para hacer la burla de sus enemigos. Y aquí vamos a ver la segunda medida. Primera medida, que se bebieran el becerro, recordando el adulterio espiritual. Segunda medida, Moisés se hace en la entrada del campamento y grita y dice: todos los que estén de parte del Señor, vengan acá. Y a ese llamado responden solamente los levitas. Todos los que se habían mantenido leales a Yahvé, cuando llegan, Moisés les ordena que asesinen a espada a los apóstatas, aunque fueran sus propios familiares y amigos. Impresionante. ¿De verdad los levitas hicieron eso? ¿No es más fácil de pronto matar al vecino que había sido apóstata en vez de matar a su propio hijo o a su propio hermano? ¿Será que llegaron hasta ese punto? Miremos, Deuteronomio 33:29. Perdón, 33:9. Aquí es cuando Moisés bendice a la tribu de Leví y le dice: Leví le dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto. No reconoció a sus hermanos ni a sus hijos, pues ellos guardaron sus palabras y cumplieron el pacto. ¡Wow! Nos está diciendo que levitas llegaron a matar a papá, a mamá, hijos, hermanos.
no solamente los vecinos y los amigos, debido al celo de Dios, se unieron al Señor y fueron bastante radicales. Y alguno puede decir, bueno, ese tipo de lealtad es del Antiguo Testamento. No, Mateo 10:37, el Señor Jesús reclama una lealtad como esa. Mateo 10:37, el Señor dijo esto: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Pero hoy vemos cristianos que toleran el pecado en su papá, en su mamá, en sus hijos, en sus hijas, en sus hermanos, en sus hermanas, o sea, en sus allegados. Si tuviera una espada y trayera el juicio de Dios sobre el mundo, quitaría la vida a todos menos a los que él ama. Eso es, hermanos, parcialidad, injusticia, maldad. Los levitas aquí fueron probados acerca del celo que ellos tenían con Dios. Si el pecado lo cometen nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos o quien sea, es pecado. Pero hoy vemos una generación que mamás, por ejemplo, que tienen hijos drogadictos, y antes hablaban mal de los drogadictos, de los viciosos, y como ahora tiene un hijo vicioso, pues ahora dicen, no, pues desde que no le haga daño a nadie, pues yo sé que él consume y todo, mi hijo, pobrecito. Pero igual es un buen muchacho, sí, o sea, como ahora fue su propio hijo, pues ahora habla bien del tema. Y lo mismo aplica con todos los pecados. Ese actuar no es el actuar de un hijo de Dios. Los levitas, versículo 28, recibieron la orden de parte de Dios. Es más, esa frase cuando dice, así ha dicho Jehová, Moisés aquí habló con un profeta, porque Moisés es profeta. Usted esto lo va a ver en toda la Biblia, así ha dicho Jehová. Esa es, si no la primera vez que aparece esa frase. Moisés como profeta le dice, así ha dicho Jehová, levitas, síllense la espada y maten a diestra y siniestra. De esa manera los levitas se consagraron a Yahvé porque fueron obedientes a la palabra sin escatimar hijos ni parientes. Y llama la atención porque el versículo 1 nos había dicho que quienes habían pecado. Todo el pueblo. ¿Cuántos mataron los levitas? 3,000. Por los censos que aparecen en números sabemos que hay más de 600,000 hombres. Y de los 600,000 solo mataron a 3,000. ¿Por qué? Comparado con el número, fueron pocos los que murieron. ¿No debieron haber sido más? Pues hermanos, esto da permiso para deducir. Algunos comentaristas muy serios toman eso como una señal de que la gente se dolió del pecado y se arrepintió. Pero hubo 3,000 que fueron impenitentes, obstinados, perversos y tercos. Esos 3,000 son los que los levitas mataron. Bueno, ¿y cómo supieron? Quizás continuaron con sus fiestas, quizás siguieron en sus orgías, quizás se dieron cuenta el fulano ese que le hizo sacrificio al ídolo, o el fulano que hizo el acto ruin de tipo sexual, pues lo reconocieron, a esos mataron. Pero todo el pueblo participó, pero mataron a los impenitentes. Muy importante, porque el juicio de Dios, la mano dura de la disciplina de Dios, recae sobre los impenitentes. ¿Qué es un impenitente? Al que no le da la gana de arrepentirse. El impenitente es el que dice, no, yo estoy bien, mi corazón está tranquilo porque Dios conoce mi corazón, que yo quería era adorar a Jehová. Yo quería orar al que nos sacó de Egipto a través de ese becerro y yo estoy tranquilo por eso. Mi corazón está tranquilo porque igual hicimos fue fiesta para Dios. Él conoce mi corazón. Eso así puede hablar un impenitente.
O el impenitente puede decir, ¿quién eres tú, Moisés, para que juzgues? Tú mataste a un egipcio la otra vez. ¿Quién te dijo algo? El impenitente es el que saca en cara el pecado del otro, el que no se arrepiente del propio, el que justifica su propio pecado, evade la amonestación, en fin, ese es el impenitente. Fueron 3,000 impenitentes que murieron ese día. Versículos 30 al 35, dice, al día siguiente, dice, ya vimos las 2 medidas que tomó, que se bebieran el becerro, hecho polvo, y que murieran los impenitentes. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. 31, entonces volvió Moisés ante Jehová. 32, te ruego que perdones su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. 33, el Señor le respondió, al que pegue contra mí, lo borraré yo de mi libro. Lleva a este pueblo a donde te he dicho. 35, y Jehová hirió al pueblo a causa del becerro. Al día siguiente, Moisés convocó al pueblo. Ya habían muerto los impenitentes y la gente viene a él. ¿Y qué hace Moisés? Por favor, discúlpeme, es que ayer estaba muy enojado. Me dejé llevar por la religiosidad. Y les pido que me disculpen, no volverá a pasar. Dios ama a todos ustedes, tiene un plan maravilloso con ustedes. No. Siguió señalándoles el pecado. Pero es que allá son muy francos o hasta intensos con el tema del pecado. Pero ¿qué podemos hacer, hermano? Muy intensos con la necesidad de nacer de nuevo. Pero es que ese es el Evangelio. ¿Qué podemos hacer? Moisés convoca al pueblo y le señala el grave pecado que había cometido y la necesidad de que él tenga que volverse al monte para interceder por ellos. Porque Moisés intercedió antes de bajar. Pero ni siquiera Moisés tiene seguridad de que Dios los ha perdonado. Precisamente él está tratando de hacer algo para que la ira de Dios mengüe. Que se beban el becerro, que mueran los impenitentes, pero él sabe que ni aún así la ira de Dios se ha apaciguado. Porque todo el pueblo fue culpable, no 3,000. 31, Moisés volvió a Yahweh y le rogó que perdonara al pueblo por el pecado. 32, y aquí entramos a un detallito que algunos utilizan. Tu verso. ¿Usted sabe qué significa esto? Que Moisés le haya dicho a Dios, si no los perdonas, bórrame a mí entonces de tu libro. Moisés no está exponiendo su salvación como si estuviera pensando en el libro de la vida del Cordero. No podemos hacer eso se llama atomismo. Coger un versículo que diga ciertas palabras y conectarlo con otro que aparentemente dice las mismas palabras y decir, ambos tienen que ver. Esa es una de las debilidades que tienen las concordancias. Los evangélicos modernos, los neoevangélicos, tienen en sus Biblias Reina Valera 60 la concordancia y está bien. El problema es que la concordancia, si usted tiene una Biblia con concordancia, ahí lo manda Apocalipsis. Cuando el pasaje dice que no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, por culpa de esa asociación, bueno, igual hubieran llegado a esa idea. Pero se las dejaron más fácilmente. Por culpa de esa asociación, las personas piensan que lo que Moisés está pensando es en el libro de la vida del libro de Apocalipsis. Pero Moisés no está pensando en ese libro de la vida. Eso es un error. Eso se llama anacronismo. Es decir, no puedo asociar algo previo, pasado, con algo que ni siquiera se ha dado a conocer. O sea, Moisés todavía no sabe nada del libro de la vida del Cordero. Él no está pensando en el libro de la vida del Cordero que se le mostró al apóstol Juan por allá en el año 90 después de Cristo. Lo que Moisés está haciendo es más profundo. No es tan simple como bórrame el libro de la vida, o sea, quítame la salvación, pero no se la quites a ellos. Él no está pensando así, ¿no? Pensando que el entendimiento ese, además de ser anacrónico, falaz, un poco absurdo,
antibíblico. Aquí lo que él está haciendo es proponer su propia vida como expiación por ellos. Recordemos, ya tomó las dos medidas. Al día siguiente le dice la necesidad de volver al monte para interceder. Moisés sabe que la ira de Dios no ha menguado. ¿Qué se requiere para que la ira de Dios mengue? La muerte del pecador. Todo el país pecó. Entonces, ¿qué dice Moisés? Bórrame el libro. ¿Qué significa? Toma mi vida como expiación por el pecado de ellos. Moisés está ofreciendo como sacrificio para morir por ellos. Eso es lo que Moisés está haciendo. Eso es más profundo aún, hermano. Más enriquecedor que la otra idea que acabo de refutar. Moisés quería expiar la culpa del pueblo entregando su propia vida. Anota esos pasajes, Salmo 69, 28. Y de hecho ese texto nos muestra que la expresión borrar del libro es una forma de decir mátalo o mata, ¿sí? No es un libro literal con un borrador, no, es una expresión que refiere a morir, quítame la vida, ¿sí? Y anote también Romanos 9:3. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor a la oración de Moisés fue ¿qué? Dos cosas. Primero, decirle a Moisés, solo los que pequen contra mí son los que son raídos de mi libro. En otras palabras, el pecador cuando peca es el que muere. Al hombre que pecare, esa morirá. O la paga del pecado es muerte. Lo mismo es lo que está diciendo el Señor. El que peque contra mí, ese es al que yo le quito la vida. Y segundo, le insiste a que tome el pueblo y sigan su camino hacia la tierra prometida, solo que ya no iría Dios con ellos, sino mi ángel, un ángel. Versículo 35, el capítulo termina mostrándonos el juicio de Dios sobre el pueblo por medio de alguna plaga. Quizás el agua que bebieron reaccionó, quizás de repente hubo una mini pandemia ahí en el campamento, no sabemos, pero Dios hirió al pueblo y murieron más personas, más de los 3,000. Dense cuenta, muy importante, el pecado que habían cometido con el becerro por la participación de Aarón conllevó muerte, a pesar de que Moisés había intercedido por ellos. Lo que vimos la semana pasada, Moisés intercedió por ellos. Y aquí que estamos viendo que Dios hiere al pueblo. Moisés, hoy que vimos, Moisés toma medidas drásticas y aún así Dios hiere al pueblo. Vamos al segundo punto, aplicaciones prácticas. Y a propósito de eso, no quiero que pierdan esa idea, ya que estamos en este contexto. Moisés está diciendo, toma mi vida en lugar de la de ellos. ¿Qué hace el Señor? Rechaza el sacrificio de Moisés. El Señor no acepta a Moisés como sacrificio por el pecado del pueblo. Pensémoslo así. ¿Qué hubiera pasado si Dios acepta a Moisés como sacrificio por el pecado? ¿Se acuerdan lo que hemos visto en la imputación pasiva y la imputación activa? La imputación pasiva es que el inocente carga el pecado de todos los pecadores para que muera en el lugar de ellos. Moisés pudo haber hecho la imputación pasiva, o sea, cargar la idolatría que cometieron para que ellos sean libres del castigo, y él lo va a asumir. Imputación pasiva. ¿Y la activa? ¿Cuál es la activa?
que la justicia de ese inocente se le transfiera al que antes era pecador para que sea santo. Moisés no es santo y perfecto. Moisés no podía dar imputación activa, porque Moisés también es pecador. Moisés no podía morir por el pueblo, porque aunque Dios amaba a Moisés y Moisés era mediador del pacto, Moisés no era sacrificio suficiente ni apto por los pecados. Solamente Cristo, quien es inocente y lleva el pecado del mundo entero, no de los israelitas, sino también transfiere su justicia a los que creen en él. De profundo, es hermoso, es impresionante. Bueno, vamos con las aplicaciones prácticas. Pensemos en Aarón. La actitud de Aarón nos enseña que es muy fácil escandalizarnos ante el pecado de otros. Y cuando es la oportunidad de arrepentirnos, de recibir la confrontación por el pecado, ¿qué hacemos? Minimizamos el pecado. Lo justificamos en causas que se nos salen de las manos y culpamos a otros. El pueblo se inclinaba al mal. No, pues yo metí oro y de repente salió un becerro. Hermano, eso es un gustillo. Nos da ira que Aarón se comporte tan infantil, esa excusa que da. Pero así somos. Permita al Señor que tengamos un corazón humilde y noble, que acepte la corrección, que confiese el pecado y huya de la reincidencia en vez de estar victimizándose. Pero yo no veo nada de malo a eso. No, pero es que Dios conoce mi corazón. Lo que él estaba diciendo ahorita. No podemos caer en la misma actitud de Aarón, justificando o bajando la intensidad del pecado. O sea, bueno, sí está mal, pero de pronto no está malo. Malito, no malo. Dios nos guarde, hermanos. Nos dé un corazón sencillo. Por otro lado, la escena de la matanza de los idólatras a esas alturas nos parece un poco extremista. Y no falta el liberal, el neoevangélico de que dice esto no aplica en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es amor y gracia. Empezando que esa persona parte de que el Nuevo y el Antiguo están en colisión. Ya desde ahí, desde la raíz, está mal esa persona. Para nosotros el Antiguo y el Nuevo es una continuación, unidos inseparablemente. Bueno, por lo tanto no puedo decir, eso era antes, allá. No, porque Dios nunca cambia. Entonces, ¿cómo podemos traer eso a los días de hoy? ¿Será que cuando un hijo, un papá de nosotros, o un padre de nosotros peque, tenemos derecho a quitarle la vida? Pues hermanos, sabemos que esa no es la interpretación. Aquí se aplicó así porque el gobierno y la jurisdicción penal y civil estaba a cargo de un profeta, o sea, era una teocracia. Al que pecaba se le podía dar pena de muerte y eso era legal. Pero nosotros, empezando que estamos en un estado de derecho que está separado de la religión, de la iglesia. La iglesia no tiene potestad de ejercer pena de muerte. Cristo no la dio. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos esa escena a los días de hoy? Lo primero que debemos tener claro es que la medida contra el pecado sigue vigente. Es más, ya no hay entre nosotros levitas que saquen una espada para que maten a los apóstatas o a los pecadores. Porque el que carga la espada es Cristo. Mateo 10:34, Cristo dijo, vine a traer espada y no paz.
¿Quién se hace a la puerta de la iglesia y dice, bueno, los que estén de parte del Señor vengan para acá, y los que no quisieron venir para acá, pues se mueren? Hoy nadie está llamado a hacer eso, ese acto, porque ¿quién es el que hace ese acto? Cristo mismo. Apocalipsis 3:16. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo es el que se hace a la puerta de una iglesia que lo está rechazando. En Apocalipsis 3 hay una iglesia que está apostatando y Cristo no participa de ese becerro que hay allá. Cristo se hace a la puerta y llama a los que están ahí, que se han preservado, y les dice, he aquí estoy a la puerta y los llamo. Vengan, los que estén de parte de Jehová, vengan conmigo. ¿Ven? Entonces es Cristo el que aplica eso, por lo tanto está vigente en Cristo. El Señor Jesús sigue siendo el mismo Dios santo, justo y celoso del Antiguo Testamento, que llama a orden y a disciplina a los suyos. La iglesia no tiene permitido ser neutral frente al pecado. Los santos no debemos quedarnos en el punto medio. No, pues me voy a hacer en esta posición para no comprometerme ni un lado ni el otro. Si me hago para allá, entonces van a hablar mal de mí. Si me hago para allá, entonces voy a ser visto como un extremista. Vamos a tomar partido con Dios y romperemos todo tipo de parcialidad y de tolerancia mundanal con tal de proteger la pureza moral y doctrinal de la iglesia. En ese sentido, esto que está ocurriendo acá es un anticipo de la disciplina eclesiástica. No tenemos una espada, el pastor no es el que se para enfrente a llamar a la gente a que se ponga la espada. No, más aún es Cristo mismo el que nos da la espada, espiritualmente hablando, que en el Nuevo Testamento serían llaves, y nos llama a la puerta para que vayamos a Él. ¿Para qué? Para que aquellos que han sido preservados por la bendición de Dios apliquen las censuras eclesiales pertinentes contra los apóstatas, contra los reincidentes y contra los impenitentes. La disciplina eclesiástica corta a los que no quieren arrepentirse. Entonces, hermanos, como vemos, no podemos despojar a Dios de su santidad ni de su justicia. Por el contrario, reconozcamos la seriedad y la vigencia de su disciplina. Otra aplicación, y esto es un paralelo muy interesante, este capítulo nos enseña que el Evangelio es superior a la ley. En Gálatas nosotros estudiamos eso, que el Evangelio de la gracia es superior a la ley de Moisés. Y este capítulo lo prueba. En un solo día, la ley en Éxodo 20 y Éxodo 22 demandaba que el idólatra tenía que pagar con pena de muerte, ¿cierto? O sea, el que transgredía la ley de Moisés tenía que morir. ¿Y cuántos murieron? 3,000. En el Evangelio de la Gracia mataron al justo, al verbo de vida, pero con una sola predicación, un día fueron salvos 3,000. En Pentecostés, ¿se acuerdan? Impresionante. La ley de Moisés trae la muerte al pecador, pero el Evangelio de la Gracia trae salvación para el pecador. El Evangelio es superior a la ley. En unos trae muerte la ley, y a nosotros la ley nos mataría, pero el Evangelio nos dio vida. Y aunque nos haya dado vida, no significa que sea menos estricto, para nada. Leamos Hebreos 2:2. 2:2 dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, morir 3,000, por ejemplo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, pues fue confirmada por los que oyeron el Evangelio. Si con la ley hubo consecuencias estrictas, ¿acaso podemos escapar de consecuencias estrictas porque estamos bajo el Evangelio de la gracia? No. Y para terminar, una aplicación muy importante. Moisés intercedió por el pueblo. Dios no rechazó a Israel en este momento, pero no significa que los que habían pecado quedaron eximidos de la pena capital. Porque a pesar de la intercesión que llevó a cabo, bebieron el becerro, las medidas que se tomaron, luego Dios siguió al pueblo, ¿sí? Vimos que Moisés intercedió, pero aún así murieron muchos. En cambio, cuando Cristo intercede por nosotros, su intercesión sí es eficaz. Cristo es un mejor intercesor que Moisés. Cristo es el mediador que nosotros necesitábamos. Moisés expone la ira de Dios y dice: Dios, pongo mi vida por ellos. Y Dios dice: no. Pero cuando Cristo dice: yo pongo mi vida en lugar de los pecadores, el Padre acepta el sacrificio de Cristo. El Padre sí acepta el sacrificio de Cristo. Y la ira de Dios recae sobre el alma de Cristo y también sobre el cuerpo de Cristo. Y logró expiar y santificar a su pueblo para siempre. Dios rechazó el sacrificio de Moisés, pero aceptó la ofrenda de su Hijo y cargó en él completamente el pecado de muchos. Ese es el Evangelio. Solamente en Cristo Jesús, los que llegamos a adorar a la criatura y no al Creador, los que cometimos pecados ruines e infames, los que excusamos el pecado y nos comportamos impenitentes, podemos recibir perdón cuando recibimos la fe y el arrepentimiento que viene de Él. Amén.